Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, en nombre del equipo de investigación, agradecemos a los maestros Luis Escafati, Jorge Meijide y Ernesto Pelle por su gran generosidad en compartir esta experiencia con nosotros. Agradecemos también a las autoridades del Departamento de Artes Visuales Primero Porredón, especialmente al secretario de Investigación y Posgrado, doctor Claudio Ongaro, quien gestionó para que podamos llevar esto adelante por el Zoom institucional. Esta actividad se enmarca en el proyecto de investigación que estamos realizando actualmente, titulado Las incidencias de las técnicas y tecnologías en la construcción del dibujo en Argentina en el periodo 1960-1989. En este proyecto estamos realizando un recorte que no supera a los 60 artistas que son parte de nuestro objeto de estudio. El trabajo es continuidad de un proyecto que lo precede, en el cual investigamos el mismo objeto de estudio con otros artistas, dentro de ellos inclusive está Ernesto Pelle, dentro del proyecto anterior, que abarca de 1990 a 2017. En ambos proyectos indagamos la producción visual de diversos autores, recopilando información a través de una pesquisa donde abordamos bibliografía, material de archivo, como así también realizamos un trabajo de campo que comprende una serie de entrevistas a los artistas. Nuestro objeto de estudio es examinar la incidencia de los diferentes procedimientos técnicos y o tecnológicos en la construcción de poéticas y discursos visuales en la disciplina del dibujo. Y con los resultados que obtenemos de estos trabajos, pretendemos generar material didáctico que será publicado para los estudiantes de nuestras cátedras, ¿no? El equipo de investigación está compuesto por estudiantes avanzados de la carrera, próximos a graduarse, como Pablo Cosentino, Matías Melisa, Agustina Parrau, Lucas Rómbola, graduados y adscriptos que pasaron también por nuestro espacio de estudios, ¿no? Como la licenciada Karin Rittenberg y la doctora Nadia Cosiglieri. Docentes del Departamento de Artes Visuales, como la licenciada Vanina Prax, la licenciada Marcela Ventura, la licenciada Norma Graciela Guanis, la licenciada Moria Aguirrezábal, el licenciado Juan Manuel Cortés, el licenciado Julio Flores, titular de Lenguaje Visual 1 a 7, y la licenciada Ana Fernícola, profesora titular también de Oficio y Técnica de las Artes Visuales Dibujo 1 a 3. La licenciada Marcela Martinica y yo, Carlos Molina, digamos, en este momento nos toca dirigir este proyecto de investigación. La dinámica que estamos proponiendo para este encuentro es la siguiente. Nuestros invitados realizarán una ponencia acompañada de imágenes durante entre 10, 15, 20 minutos, lo van a definir ellos en la misma dinámica de trabajo, ¿sí? Y al finalizar las ponencias, los maestros Jorge Meijide, Luis Escafati y Ernesto Pelle responderán preguntas. Las preguntas pueden realizarse únicamente por medio del chat, ¿sí? Hay varios integrantes del equipo que están tomando las preguntas para después pasárselas a nuestros invitados, ¿sí? Y ellos responderán. La idea de las preguntas es que en realidad las hagan al panel, o sea que los tres que sean generales, en lo posible, pueden ser particulares, pero lo ideal es que sean generales como para que puedan compartir reflexiones acerca de las preguntas que ustedes hacen, ¿sí? Sí, nuevamente agradecemos muchísimo a estos queridos maestros por su gran generosidad, y le paso la palabra a Karin Rittenberg, que lo va a presentar creo que a Jorge. No, a Luis. Buenas tardes. Bueno, tengo el honor de presentar a Luis Escafati. Luis es mendocino y cumplió 74 años el pasado miércoles 24 de noviembre. Su padre, que dibujaba y valoraba el dibujo, le aportó desde chico los materiales necesarios para que juegue dibujando y le proveyó de historietas de la época. Estudió un curso de dibujo por correspondencia en la Escuela Panamericana del Arte y estando en el servicio militar concurrió al turno noche en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. El artista Dardo Retamosa lo incentivó en la pintura y en la literatura.
En la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad de Cuyo, conoció a otros estudiantes colegas y conformó el grupo 70, con quienes editó libros y expuso mucho. Allí conoció a Marta Vicente, su esposa. Vivió la influencia del hipismo, los Beatles, del Che, de los mendocinos Leonardo Fabio y Quino, de Bacon, de Fellini, de Julio Cortázar, con sus huellas en esa época. En el 76 la dictadura de Videla lo persiguió y en 1977 se radicó con su familia en el barrio de Caballito. Fue ayudante de Roberto Páez, al que calificó de filósofo visual, que tenía el don de la observación. Después asistió al taller de Aira Carballo. Desde los 17 años publicó Firmando Fati en más de 12 revistas y 4 diarios de gran tirada. Humor, Tía Vicenta, Hortensia, Fierro, Noticias, El Periodista, Péndulo, Playboy, Luna, Mengano, Boca de Sapo y La Cebra Alunable. Y los diarios Página 12, Sur, ADN y El País de Uruguay. Publicó en Argentina, Corea, España, Francia, República Checa, Inglaterra, Grecia, Italia, Brasil y México. En 1981 obtuvo el Gran Premio de Honor de Dibujo en el Salón Nacional. En el 2012, el Premio Conex como uno de los 5 mejores ilustradores de esta década en Argentina. Y es nombrado doctor honoris causa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Ilustró unos 70 clásicos de la literatura y escribió: algunos creen que ilustrar es transferir un texto compuesto con palabras a una imagen hecha con líneas, manchas y colores. O sea que la función del ilustrador se reduce a traducir todo lo que dicen quien escribe. Craso error, aunque esta concepción simplista está en el credo de muchos. Yo creo, dijo, que quien ilustra amplifica el texto, le da otra perspectiva desde un lenguaje totalmente diferente. Bueno, escuchamos a Luis Scafati. Bueno, ahí está. No, se me había ido la imagen. Bueno, muchas gracias por esta desmesurada presentación. Pero tienen que considerar que ya cumplí 74, cosa que de alguna manera hace un currículum, tener también una cantidad de años, ¿no? Bueno, veamos las imágenes, no sé. No sé, tengo que mover algo porque no estoy viendo nada. Pablo. Uy, se me fue la voz. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Luis. Vos no vas a ver nada porque estás desde el celu. Los demás están viendo lo que está viendo. Bueno, Luis, te cuento que estamos viendo la tapa de Para bajar a un pozo de estrellas. Sos el único que no lo puede ver, el resto lo está viendo. Bueno, en general, yo pienso que el dibujo, cuando va a circular dentro de un medio, llámese una tapa, llámese una ilustración, una revista, un diario, tiene que adecuarse de alguna manera a una circunstancia, ¿no es cierto? Ya deja de ser esa cosa plástica solamente, sino que tiene que, de alguna manera,
adecuarse al tamaño. Por ejemplo, en el caso de para bajar a un pozo de estrellas, tenía que ver con el tamaño del libro, que era un libro pequeño, creo que lo editó Sudamericana, y bueno, trabajo generalmente con tintas y acuarelas. O sea, el color lo doy generalmente con acuarelas. Pasa otra. Estamos viendo, sí, una ilustración de la revista Humor del año 80. Una tinta. Claro, bueno, un poco reiterar eso, ¿no? La tinta. ¿Por qué la tinta? Muchas veces me han preguntado por qué uso tinta china. Pasa que en una circunstancia, digamos, en un momento de la impresión, la tinta china era como una garantía de que el dibujo iba a salir bien reproducido. Debido a la precariedad que existía, ya sean diarios o revistas, ¿no? Así de tiraje masivo. Entonces, la tinta china era una especie de garantía de que el dibujo mínimamente iba a salir mejor reproducido que si fuera un lápiz o una acuarela, ¿no? Después esto se ha ido de alguna manera, ha ido cambiando ese criterio, porque hoy la impresión en general, la impresión, digamos, que se utiliza en los medios o en los libros, es excelente. Entonces, todo eso de alguna manera ha sufrido una variación, todo ha sufrido, digamos, una gran variación. Por ejemplo, esos dibujos que están viendo ahora, que eran de la revista Humor, eran dibujos de gran tamaño que se fotografiaban y después se reproducían, ¿no es cierto? Gran tamaño, digo, un 50x70, 35x50 a veces. A mí me gustaba trabajar, y me gusta trabajar mucho en un espacio más o menos amplio, porque me permite, digamos, hacer algo gestual, ¿no es cierto? Digamos, donde se sienta la violencia de la línea. Pero a partir de cierto momento, la tecnología va imponiendo ciertas pautas. Por ejemplo, hoy prácticamente yo mismo escaneo mis dibujos. O sea, ya no está el tema de la fotografía, sino generalmente trabajo en un formato más chico porque lo escaneo yo y lo envío, digamos, al lugar donde se va a reproducir. ¿Pasaba otro, Pablo? Estamos viendo una ilustración de la revista El Péndulo del año 81. 7x22, tinta y grafito. Sí, bueno, el péndulo para mí fue una oportunidad, digamos, de entrar en un género de la literatura que desconocía prácticamente, que era la ciencia ficción. Y esto me permitió, digamos, fue tal vez la aproximación más seria que hice a lo que era ese mix literatura, ¿no? Porque si bien yo trabajaba mucho en periodismo, el periodismo eran notas, digamos, donde podía cambiar, en un momento hablar sobre economía, en otro momento sobre política, en otro momento, qué sé yo, violencia. En cambio, cuando tomaba así un texto literario, generalmente literario, y podía hacer una serie de dibujos. Esto para mí significó entrar en otra, en otro, entrar en otro momento del dibujo, ¿no? Donde tenía otros tiempos de elaboración, ¿no? Y esto se siente, esto lo sentí, digamos, en lo que iba produciendo, porque lo otro era muy sobre el reloj, y siempre el tiempo estaba muy presente en lo que hacía, digamos, el tiempo reloj, ¿no? Porque el periodismo tiene una cosa que es la inmediatez, la rapidez con que se pide una cosa, ¿no? En cambio, lo otro me daba la posibilidad de buscar, digamos, ciertas imágenes, hacerlas, rehacerlas, y trabajar con otra libertad, ¿no? Tal es así que llegó un punto en que decidí,
directamente dedicarme ya a otro tipo de dibujo, mejor dicho, a otro tipo de ilustración, que era la ilustración de libros, ¿no? Y dejé totalmente el periodismo. Y esto significó también entrar, digamos, que mi dibujo tomara otros caminos, y se hiciera un poco más, me permitiera, digamos, encontrar cosas que antes pasaban muy, muy por arriba, ¿no? Muy, muy por la superficie. Pasemos. Anda pasando, Pablo, porque... Sí, fui pasando las de la Urraca, las hablabas y contabas, y ahora estamos viendo del 89 una tinta y collage de Mambo Urbano. Claro, bueno, Mambo Urbano fue una serie de dibujos que hice para la revista Humor. Realmente, el Mambo Urbano fue, de alguna manera, una reflexión sobre lo que yo había sentido al salir, digamos, de mi entorno mendocino y a llegar a una ciudad tan desmesurada como es Buenos Aires, ¿no? Para cualquier provinciano esto lo puede entender, porque realmente fue un golpe, un golpe. Yo me mudé en el 77, primero vivía en una pensión, y después pude llevar a mi familia y estuvimos, bueno, en un depto. O sea, era totalmente diferente la vida que llevábamos. Y todo eso lo registraba en pequeños cuadernos, donde llevaba, digamos, tomaba notas, apuntes, hasta que un día empecé la idea de hacerlo eso publicarlo en Humor. Y encontré ahí un lugar que me brindaba la revista, digamos, para hacer quincenalmente 2 páginas, donde mostraba cosas que a mí me llamaban la atención, desde la arquitectura hasta las costumbres de la gente con la que me cruzaba, ¿no? La arquitectura para mí fue también un hecho así, que de alguna manera se metió en lo que dibujaba, ¿no? Me gustaba registrar esas perspectivas, los edificios, toda esa cosa, digamos, desmesurada que tiene la misma, y ese orden, ¿no? Porque hay una variedad tan grande en Buenos Aires de diferentes momentos de la arquitectura que me gustaba muchísimo, y me gusta mucho, todavía me gusta. Y a veces dibujaba, digamos, así tomando apuntes del natural, y otras veces sacaba fotografías. Y bueno, eso fue de alguna manera un aprendizaje muy, muy importante para meter, digamos, un entorno que de alguna manera trabajara con la figura humana, ¿no? La figura humana era una cosa que siempre estaba presente en lo que hacía. No sé, Pablo, pasá. Sí, ahora pasamos al tema que estabas tocando antes, al tema de los libros. Estamos con el escarabajo. Ah, la metamorfosis. Sí. Bueno, la metamorfosis fue el primer, tal vez uno de los primeros, porque hubo antes otras experiencias, pero la metamorfosis no fue un encargo, sino se me ocurrió hacerlo, y de Modré hice 2 versiones, para lo cual invertí 2 años de trabajo ahí. Y fue muy, muy lindo hacerlo, porque es un texto que no admite mucha imagen. Entonces, me permitía trabajar con metáforas. Y bueno, una vez que tuve esas imágenes, que además eran 50 por 70, bastante grandes, los dibujos, a lo que acostumbraba, generalmente tinta, cuando digo tinta es tinta china, ¿no? Que paradójicamente viene de Inglaterra. Una vez que lo terminé me fui a Alemania, me acuerdo, con la carpeta de dibujos, y con la idea de hacer ahí algo, ¿no? O sea, la idea mía primera era que lo publicara en la lengua en la que había sido escrito. Me acuerdo que en Alemania nos encontramos con Peche, no sé
No sé si te acordarás, Ernesto, que yo andaba con una carpeta inmensa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y podemos contar muchas anécdotas en otra reunión. Yo creo, sí, derivaríamos para otro lado, me parece. Pero lo más gracioso es que yo no sabía una palabra en alemán, y en un momento, una de las pocas oportunidades que tuve, una amiga, que vos la recordarás, Ernesto, sabía Yiddish, y me dijo que era muy parecido al alemán. Cosa que no sé qué cosa hablaría, pero no nos entendimos en absoluto en ese editor. Y bueno, hoy se ha publicado ese libro prácticamente hasta en Corea, menos en Alemania. O sea, estaba marcado que no iba a entrar en Alemania. Bueno, pero tengo ese recuerdo. Tal es así que algún día pensé, voy a hacer algo que se llame algo así como el viaje de Kafka, ¿no? Porque andaba arrastrando además una carpeta de dibujos. En un momento me preguntaron por qué quería hacer un libro tan grande. eran dibujos grandes. Finalmente, la primera publicación que se hizo fue acá en Argentina, de la Metamorfosis, y después, ya digo, pasó a prácticamente, qué sé yo, en casi todos los lugares, menos Alemania. Paso. Sí, pasa. Sí, yo voy avanzando a medida que hables. Estamos con la bota pisando una cabeza. Esa es la tapa de 1984. Es un libro muy reciente, creo que este año salió. Este año salió, lo publicó El Zorro Rojo, una editorial española. Imponer esa tapa fue también otra cosa, ¿no? Porque prácticamente todas las ilustraciones todas las tapas que hacen referencia a 1984 son un ojo. Y yo dije, no, pero hagámosla más fuerte. Hubo, por supuesto, al principio una resistencia de salir de la tradición de hacer un ojo que, qué sé yo, hay 1000 versiones del ojo. Y bueno, pero yo creo que de alguna manera es muy elocuente la tapa, de esa imagen, ¿no? De la bota aplastando esa cabeza. Así que quedó ahí y es eso, ¿no? Es eso. Y es una imagen que hice, claro, eso lo hice el año pasado y hoy, hace muy poco salió el libro. Pasemos. Los viajes de Gulliver, de la tapa del libro. Mirá, la tapa de los viajes de Gulliver, sí. Bueno, yo siempre me gustó la literatura, fue una de mis pasiones, inclusive en algún momento pensé dedicarme a eso, ¿no? Es más, yo creo que el dibujo, de alguna manera, el dibujo está muy relacionado con el hecho literario, porque quien dibuja también está contando, ¿no? Está contando, qué sé yo, historias o... hay un relato implícito en el dibujo, sobre todo en el dibujo figurativo, ¿no? Y me ha dado la oportunidad, digamos, de ilustrar esta profesión un poco anacrónica, ¿no? Porque yo siempre digo que hoy los ilustradores, los grandes ilustradores que de alguna manera alguna vez fueron Doré, qué sé yo, toda esa gente que estaba realmente metido en esto, ¿no? Hoy son los directores de cine, los ilustradores, ¿no? Un tipo como David Lynch, qué sé yo, el mismo Leonardo Fabio acá, y bueno, pero yo soy un poco conservador en eso, entonces sigo ilustrando libros, no sé hasta cuándo seguirá el libro, usándose el libro, que pienso que es algo que también se está extinguiendo, ¿no? No sé, viendo... ¿Eh? Ahí pasé a Drácula. Drácula. Bueno, Drácula es una versión
que hice, o sea, primero me habían pedido que ilustrara a Drácula, pero es un libro hermosísimo, el original de Bram Stoker, pero lleno de situaciones y de cosas. Entonces se me ocurrió hacer, un poco hablando de los directores de cine, cómo hacen ellos, ¿no? Que toman un tema y se apropian y lo transforman. A mí me gustó mucho el que hizo Herzog, que se llama Nosferatu. Me gusta esa versión de Drácula. Y un poco me influyó eso, ¿no? Y entonces ahí aproveché de hacer las imágenes, las imágenes contando la historia, y yo hice mi versión con pequeños epígrafes, donde iba armando el relato del libro. Entonces, es un poco, digamos, una versión del Drácula original de Stoker, contada por mí. Sigue. Esto me parece que es una ilustración del Pozo y el péndulo, no estoy seguro. Sí, seguramente, sí. Sí. Y después, guitarrista de de jazz. Sí, Django Reinhardt. Sí, son diferentes libros. Como ves, hay un libro de jazz que hicimos el año pasado, creo que, mira, con el tema de la pandemia, mi vida se ha dividido antes y después de la pandemia, de esta situación. Pero claro, esto fue en 19, en realidad. Fue un libro de jazz. A mí me gusta mucho el jazz. Tengo un amigo que hace, digamos, que escribe muy bien, tiene un programa de radio sobre jazz, y me pidió que hiciéramos una cosa juntos. Y bueno, salió esa serie de dibujos muy libres, porque no son de alguna manera ilustraciones, sino que acompañan los textos de este amigo, García Urbani, Miguel García Urbani. Acá tenemos ya imágenes con color, los cartoneros y la gente con carros. Ah, sí, ya sé. Sí. La Torre de Babel, creo que es, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, una imagen que le ha usado muchísimo. La Torre de Babel es una antigua imagen de Bruegel, por lo menos es la que yo uso, la de Bruegel, que me gusta muchísimo. Además, me gusta toda la metáfora que encierra eso, ¿no? Porque en última, Babel es un gran desencuentro, ¿no? Donde, digamos, no nos alcanzan las palabras para comunicarnos, ¿no es cierto? Y yo lo he usado mucho como imagen, esa es una de ellas. A mí ahí, en ese caso, por ejemplo, usé desde collage fotográficos a diferentes tipos de impresiones. Es un dibujo relativamente grande, y he hecho varias versiones de él. He hecho varias versiones, también con pastel, pero siempre en esa cosa, digamos, donde la imagen de alguna manera está reinsertada en otro contexto, ¿no? Pero tiene que ver con esa primera Torre de Babel de Bruegel. Muchas veces tomo, digamos, la imagen o la iconografía de ciertas épocas ya pasadas, y de alguna manera las rediseño, ¿no? O las traigo al hoy, ¿no? Bueno, como otros parten de una fotografía, yo a veces parto de esas cosas ya hechas, ¿no? Pasamos. Pasé. Sí. Sí, bueno, aquí hay un rostro, no reconozco, un rostro con una boca abierta y una persona encerrada. Sí. Bueno, sí, son especies de metáfora. Eso me quedó siempre, después de
qué sé yo, 30 años de periodismo, siempre te queda estar de alguna manera trabajando con lo que te rodea, con lo inmediato, con cierto humor, siempre queda después incrustado, digamos, son cosas como que ya se incorporan y de alguna manera siempre están circulando en mi torrente sanguíneo, ¿no? El hecho de meter estas cosas, ¿no? Sí, pasamos. Paso. Sí, son unos retratos, unas imágenes de una joven subiendo la escalera y otra joven sentada en un sillón. Ah, sí, no me acuerdo. Coloridos. Sí, Y llegamos a la última ilustración también, que es la ilustración para el castillo. Kafka. ¿Para qué? ¿Para qué? El castillo. Ah, El Castillo, sí, de Kafka también. Una novela de Kafka. Sí, esa es para una editorial española también, Sexto Piso, que me encargó. Eso fue un encargo y hice como 40 dibujos a partir de esa novela, ¿no? Son series. Yo no he podido dejar tal vez algo que ya no está vigente, ¿no es cierto? Que es el trabajar series de dibujos. Hoy me parece que ya eso no corre más, pero a mí me gusta eso, ¿no? Por ejemplo, El Castillo me brindó la oportunidad de trabajar el espacio, de alguna manera romperlo, fracturarlo, hacer diferentes mezclas de cosas, y trabajé mucho con color en ese caso. Cosa rara, porque de alguna manera es como que te van poniendo en ciertos casilleros a medida que pasa el tiempo, ¿no? Porque mucha gente me dice, pero ¿por qué hace siempre cosas de terror o cosas? Y porque es como el tipo que en el cine hace de malo y después siempre hace de malo, ¿viste? ¿Qué sé yo? He hecho también dibujos, no sé, para los poemas de Neruda, pero ya te digo, pero El Castillo me brindó esa oportunidad de trabajar, digamos, una serie de dibujos donde el espacio era un protagonista importante, ¿no? El espacio dentro del papel, ¿no? Bueno, no sé, hasta acá llegué. Excelente. No, gracias a vos, Pablo. Dejé de compartir, ¿no? Están viendo pantalla general. Perfecto. ¿Quieren que comience con la presentación de Jorge Mejide? No sé si tiene un ok. ¿Empieza entonces? Bueno, para mí es un honor estar acá y que me hayan permitido presentar a Jorge o a alguno de los tres, porque en realidad estoy como bastante ligada a los tres artistas que nos visitan hoy. A lo mejor, Pelle, ¿te acordás? Yo fui alumna tuya en el último año de La Vieja Porredón, en dibujo. Bueno, espero que te acuerdes. Estamos igualitos. Tal cual. Y con Jorge Mejide y con Luis Scafati tuvieron el honor también de permitirme entrevistarlos en más de una oportunidad. Inclusive Jorge ha venido también a la Escuela Belgrano, donde yo también doy clases de dibujo, a dar alguna charla también para estudiantes ya avanzados en la carrera, así que estoy, digamos, bastante vinculada a los tres. En relación con lo que estaba diciendo recién Luis, yo estaba pensando que hasta hace poco, esto que decías de la relación entre la literatura y el dibujo, ¿no? Que es cierto, no son pocos los casos de los escritores dibujantes, y hace poco parece que sale a la luz una cantidad o se editaron una cantidad de dibujos inédita de Kafka,
porque hasta ahora se conocían creo que unos 50 dibujos, pero hay muchísimos más. Por suerte una valija que a pesar de que Kafka pidió que se destruyera, no se destruyó, su albaceas la conservó, y entonces ahora estaban por publicarse en Checoslovaquia esos dibujos. Así que ahora que estábamos hablando de Kafka, estaba recordando ese hecho. Y bueno, con respecto puntualmente a Jorge Meijide, el caso de Meijide es por un lado típico y por el otro lado atípico, me parece a mí. Típico por el hecho de que, como dijo recién también Luis, y seguramente nos pasó a todos, la afición por el dibujo vino de la infancia, ¿no? Como ese juego casi que hacemos todos y que algunos seguimos haciendo a lo largo de nuestra vida, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, no, se interrumpe en algún momento. Entonces, bueno, Jorge Meijide empieza como temprano dibujante en la infancia, pero a la hora de elegir una carrera con la que insertarse en el mundo, digamos, elige otra carrera. Una carrera, según la que me comentó a mí en algún momento, en alguna entrevista, que lo acercara a sus semejantes. Entonces Meijide es médico y fue pediatra. En la actualidad ya no ejerce, pero ejerció durante mucho tiempo. Pero de todas maneras el dibujo se colaba o se filtraba. Me contaba cuando él tomaba apuntes en la facultad, ¿no? A veces solo hacía esas anotaciones marginales, él dibujaba, por supuesto, y además paralelamente él se estaba formando en la querida Asociación Estímulo de Bellas Artes, en los talleres de dibujo, y ahí lo tuvo a dos colegas a quien tuve la suerte y el honor de conocer, a Rubén Locaso y a Carlos Fels. Y de esa época también, de la época de los apuntes de la facultad, también data aquella herramienta que incorpora en la primera parte de su producción, que es el bolígrafo, la virome, como conocemos. Yo tuve la suerte de ver originales de esos trabajos y algunos bocetitos que nos trajo para mostrarnos en alguna de las charlas que dio, que son muy, muy bellos, y uno le cuesta creer que con una herramienta tan simple se puede llegar a ese virtuosismo. De todas maneras, es una herramienta que después abandona por un tema técnico, pero reemplazada por la Rotring, pero los primeros trabajos se hicieron en esa técnica, con esa herramienta tan simple, ¿no? Porque lo que tiene es eso, el dibujo, entre otras cosas, es que es básico, ¿no? Con pocos elementos vos ya tenés una praxis. Pero eso se lo dejo a mis colegas que se pongan a hablar y a discurrir sobre esas cuestiones. Después él se dedica al humorismo, y acá me interesaría hacer un paréntesis, porque ahora las disciplinas están casi fusionadas o tienen fronteras muy porosas o muy difusas, pero en el momento en que estaba empezando su carrera Jorge Meijide, o eras humorista, ilustrador, o eras artista, y si querías hacer las dos cosas tenías como que llevar dos carreras, que fue lo que hizo Jorge durante bastante tiempo. Ahora vamos a leer algunos de los premios que cosechó en su actividad como artista, pero también hay mucho trabajo como humorista. Él perteneció al célebre staff de la revista Humor, que dirigió Andrés Cassioli, y que fue, para los que por ahí no son de mi generación, en época del Proceso, un espacio de denuncia, ¿no? Un espacio de resistencia, diría. Y había cosas que vos te enterabas si leías la revista Humor, si no, era información que no circulaba, ¿no? Y en ese momento él llevaba, si no estoy mal informada, hasta 3 historietas semanales, porque la revista llegó a tener una tirada semanal, con unos números que ahora serían inverosímiles en cualquier revista editada en papel, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas también. Y una de ellas, una de las tiras, era La clínica del doctor Cureta, que fue una tira que tuvo mucho éxito, que después se llevó al cine, incluso con Meijide como guionista. Esa tira no la dibujaba Meijide, la dibujaba Seo, pero el guión lo hacía Meijide, y también se transformó como un espacio de crítica, ¿no? De ciertas cosas que pasaban en hospitales en época del Proceso, y que
de algún modo se podían hacer circular de esa manera, ¿no? A través del humor, etc. Yo creo que los militares siempre se deben haber arrepentido de no haber cerrado la revista Humor cuando no tenía tirada internacional, ¿no? Porque pues ya era muy difícil, pero la verdad que fue un espacio, como decía, de resistencia, fue un bastión esa revista. Esa fue una de las entregas que hizo para la revista, como les decía, para la revista Humor. Es casi una revista de culto ahora, ¿no? Pero como me dije, es un hombre muy inquieto, como todos los que están acá, como los que nos rodean hoy. Y eso me acuerdo que me lo dijo una vez Scafati. Me dijo, si uno quiere ser dibujante, tenés que ser una persona inquieta. Hay que inventarse cosas todo el tiempo. Entonces, cursó durante casi 10 años el taller de escenografía del Colón, ¿no? Algo que parece algo atípico. Sé que era para preparar una muestra, pero después siguió trabajando, siguió estudiando de esa manera. Y también organizó varias muestras con colegas, entre ellas una que recuerdo que se hizo en el Museo de los Niños, en el Shopping Abasto, con valeros intervenidos, una cosa que parece muy extraña, y resultó una cosa muy interesante de ver, ¿no? Y recuerdo varios colegas que participaron en esa muestra. Bueno, si tenemos que hablar de premios, voy a hacer una enumeración breve, porque son muchos los premios, y la verdad que lo conocemos a Jorge. En 2007 ganó el premio Trabuco, que entrega nada más y nada menos que la Academia Nacional de Bellas Artes. Fue tercer premio medalla de bronce en la 9ª Bienal de grabado y dibujo en Taipei, Taiwán. En 1987, gran premio de honor del 23º Salón Nacional de Dibujo y Grabado. En 1985, primer premio del Salón Anual de Santa Fe. Y en el 82, primer premio Salón Municipal Manuel Belgrano. Y después ya era muy precoz, porque en el 79 gana el premio del Salón de Arte Joven de la UNESCO. Bueno, después se expuso, voy a nombrar algunos lugares, por supuesto en Buenos Aires, en el Fondo Nacional de las Artes, en el Centro Cultural Recoleta, en la Galería Ática. Recuerdo una muestra con otros colegas en la Galería Ática, varias, en esa famosa línea de 4. Después en Entre Ríos, en Santa Fe, en España, en La Coruña, en Madrid y en Barcelona. En Japón, en Yokosuka. En Alemania, en Frankfurt, también en Austria, en Ámsterdam, Holanda, en la Feria Ego Arte de Miami, en Milán y en Nueva York. Así que, bueno, para mí, como dije, un honor presentar a Jorge Meijide, y bueno, los dejo directamente con Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, un gusto de escucharte, hemos compartido cosas muy lindas, visitando tu cátedra, así que bueno, un gusto reencontrarnos acá. Estuvo bueno porque no dijiste la edad, así que... Pero igual... Tiene un solo defecto, es hincha de River, así que debe estar agrandado ahora, pero bueno, algún defecto tenía que tener. Estoy muy feliz, pero tengo la misma edad que Luis, así que para no dejarlo a Luis solo en esta, digo que tengo la misma edad que él. Bueno, sí, como vos lo dijiste, Ana, de alguna manera, en esa época cuando dibujábamos, había como dos carreras, ¿no? De hecho, fíjate vos, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero creo que a Luis le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que yo me ponía Meiji para hacer humor y Meijide para lo que era dibujo serio, ¿no? Como que el dibujo plástico, el dibujo serio, tenía que poner nombre y apellido completo. Y en el humor me ponía Meiji, el seudónimo, ¿no? Quizás ahora en esta presentación van a ver dibujos digamos, dibujo plástico, dibujo serio, dibujos de humor, porque creo que en estos tiempos, sobre todo, estoy tratando de pegar esas piezas mías, unificarlas en una sola, y decir, bueno, yo soy esto, y soy esto, y soy esto. Y de alguna manera, en los trabajos que estoy haciendo últimamente, con el tiempo uno va modificando su imagen, sus propuestas, estoy incorporando mucho el tema del cómic en los dibujos plásticos, digamos, ¿no? Incorporando lo que es el globito, el globo que utilizan los personajes para comunicarse en las historietas, en los chistes, los estoy incorporando en los trabajos para exponer los trabajos de plástica, digamos, ¿no?
O sea que un poco van a ver algunas cosas que también tienen que ver con el humor y donde, bueno, yo soy una cosa y la otra también. Bueno, en cuanto a las imágenes, este es un dibujo hecho a bolígrafo, es un dibujo de 1,70 m que se llama Mesías de Manicomio. Este trabajo ganó el primer premio del Salón Nacional en el año 80, 1980, y está realizado íntegramente en bolígrafo. El bolígrafo es un material, yo empecé en la Escuela de Bellas Artes en Estímulo en el año 72, me estaba por recibir de médico en el año siguiente, y empecé en diciembre de 72 a ir a los talleres de dibujo con los profesores que mencionaste, Ana, Carlos Fels, Rubén Locaso, y también estaba Benjuya, Salvador Benjuya. Este trabajo, bueno, trabajé muchísimo con esa técnica, y en los talleres de estímulo había un dibujante que se llamaba Jorge Huerfeli, y yo recién estaba empezando a ir al taller, y veía a Jorge trabajando con bolígrafo, y yo veía, por supuesto miraba a la modelo, pero hacía una imagen totalmente propia, ¿no es cierto? Nada que ver con lo que estaba pasando en la tarima de la modelo, ¿no? Hacía su imagen propia. Y realmente empecé a tomar ese material que realmente se puede sacar mucho de ese material, desde los valores más altos a los más bajos, las medias tintas. Quizás con el tiempo lo dejé el material porque con cierta exposición a la luz, el trabajo a bolígrafo sufre cierta decoloración, pierde ese negro intenso para tornarse un tanto sepia, un tanto marrón. Entonces dejé pasando a la noble tinta, que es lo que actualmente es lo que manejo siempre, ¿no? Y bueno, este trabajo se llama Mesías de Manicomio, y bueno, en esa época trabajaba una cosa mucho más naturalista dentro de lo que es la figuración. Y bueno, estuvo en el Ballet de Glass, después entró en el Salón del año 1980. La siguiente. Bueno, este trabajo también es bolígrafo, se llama El Censor, del año 87. Está realizado sobre Passepartout, sobre mi marquero me regalaba los cartones, cuando hacía la ventana del Passepartout, me regalaba los cuadrados que quedaban del corte, y yo lo utilizaba, se ve un grano más marcado del bolígrafo sobre el material, ¿no es cierto? Y bueno, es un trabajo también realizado en bolígrafo, que un poco aludía a ciertas cosas de época donde la censura estaba muy presente, especialmente en el cine y en algunos medios. La siguiente. Bueno, acá pasamos abruptamente al humor. Bueno, yo hice la profesión médica a partir del año 73, que me recibí, hasta el 87. Durante esos años ejercí la pediatría, y paralelamente, cuando comienzo en el taller de estímulo en el 72, un año antes de recibirme, voy mezclando un poco la actividad. Si bien me lo permitían en algunos momentos, la actividad médica, empezaba a trabajar en el taller de estímulo, dibujando, presentando en el salón de alumnos de fin de año, y ya en año 77, calculo, ingreso en la revista Tía Vicenta, donde compartí con Luis muchas publicaciones, estábamos juntos allí. Y después, en el año 78, abre la revista Humor. En la Argentina nunca faltaba una revista de humor, o sea, siempre había una o dos. Estaba desde Hortensia, Humor, Satiricón, Mengano, después Humor, La Niña de Humor, o sea, Chaupinela, El Ratón de Occidente. Siempre había una revista, siempre estaba reflejada la actualidad en una revista. Y cuando aparece la revista Humor en el año 78, bueno, empiezo con mi carpetita, como todo dibujante, llevando a la revista, su carpetita, sin la tecnología que tenemos ahora,
y bueno, iba presentando mis trabajos, y bueno, tuve la oportunidad de conocer a grandes dibujantes, y bueno, conocer a Casioli, un editor realmente con un ojo muy, muy intuitivo para hacer un editor de gran intuición, para hacer revistas importantes y de éxito. Y además un gran artista, lo considero un gran artista, digamos, las caricaturas, las tapas de Andrés, era realmente una maravilla. Y bueno, era muy común en la revista el tema de los juicios, ¿no? Yo creo que el que más trabajaba en la editorial era el doctor Miranda, que era el abogado, porque había juicios todo el tiempo. Y en uno de los tantos juicios que nos habían hecho por una historieta, un juicio que nos habían hecho a SEO y a mí, por una tira que habíamos hecho, una sátira de una publicidad, estábamos en tribunales esperando que nos llamaran, que finalmente fuimos absueltos porque, bueno, no tenía sentido. Y entonces le propongo a Andrés la idea de hacer una historieta donde reflejara la actividad médica de esos tiempos. Estábamos hablando ya del año 80, donde, bueno, había situaciones complicadas, ¿no es cierto?, por la situación política imperante. Entonces, digo, pero me gustaría que la dibujara SEO, porque SEO es un gran dibujante de lo que es el grotesco, el humor, un gran relator de historias grotescas, un gran caricaturista, y le decía, yo estoy apuesto a que SEO lo va a hacer muy, muy bien. Y bueno, surgió, me dice, bueno, traeme una prueba, le llevé una prueba, y bueno, finalmente la historieta entró, la gente la aceptó, porque yo digo, esto va a durar un par de números. ¿Qué iba a imaginar que una historieta que tenía que ver con la salud iba a durar el tiempo que duró prácticamente hasta que cerró la revista en el 99, con algunos intervalos que a veces, después la dibujó Rep, después la dibujó Tull, después volvió SEO, o sea que tuvo varias etapas de su realización, ¿no? Y bueno, dijimos cosas que estaban pasando en la salud, graves en esos tiempos, ¿no es cierto? Y la revista Humor era como una caja de resonancia, ¿no es cierto? Cada cosa me acuerdo, cada crítica de Paredero de una película era como que todo el mundo estaba al tanto de esa nota, ¿no es cierto? Y bueno, hemos logrado con la historieta, inclusive se generó una corriente digamos, de complicidad, entre comillas, con muchos médicos de la zona, de capital, provincia, ¿no? Que me dejaban sobres en la revista con denuncias de cosas que pasaban, y me decían, mira, si no lo decís vos, ¿dónde lo digo esto? Y bueno, entonces me dejaban un teléfono, me comunicaban, y finalmente reflejábamos lo que pasaba con esa gente. O sea, hubo como una gran situación, digamos, de esa complicidad con los lectores de la revista, ¿no? Por eso, en el año 87, 86, hay una propuesta de hacer la película, y bueno, un poco, siempre está el temor, ¿no? Como decía Marilena Walsh, haces un guión para cine, entregá, cobrá y huí, porque después vienen los cambios, todo lo que te puede pasar. Y bueno, lo primero que hice fue verlo a Hugo Paredero, y le dije, mirá, me pasa esto, por un lado estoy contento porque me pusieron a hacer la película, pero por otro lado tengo el temor de que me cambien cosas, de que, ¿viste? Uno es muy celoso de los personajes que hace, ¿no es cierto? Y me dijo unas cosas muy interesantes. Me dijo, mira, cuanto más gente entre en tu idea, más va a cambiar y más se va a alejar de la realidad. Así que bueno, se hizo la película, bueno, bien, la película entró en otro público, que no era específicamente los lectores de la revista, y se pudo, digamos, insertar en otro público un poco más amplio, inclusive se vio en televisión, se vio en cable, a veces la dan en Volver. Así que bueno, un poco esa es la historia del doctor Cureta, que tuvo su origen en las salas de los médicos, de las clínicas, donde ahí me pegaba reflexiones o chistes que hacía sobre los directores de las clínicas y todo, y bueno, un poco ahí surgió la creación del personaje, ¿no? Así que bueno, esto es parte de... Y después ya hacía dos historietas más, que una era Protección al Menor, que la ilustraba Tabaré, después la hizo Fortín, y otra que se llamaba Desvínculos, que la dibujó Penny.
Así que bueno, fue una época de oro la editorial de La Urraca porque tenía, digamos, no solamente humor, sexo humor, El Péndulo, Urra, Rock Superstar, bueno, muchas publicaciones. Una cosa que ahora lo vemos como imposible, tanta publicación en papel y tanta publicación en cine. Así que bueno, sigamos con la otra. Bueno, esto es un poco... había un par de imágenes de plástica, no sé si quedaron ahí, o las incluyeron estas, no sé. Bueno, esto es o sea, trabajé mucho, no. Había un par de litografías también, no sé si, ¿no? Así es. Bueno, esto es un trabajo de, sí. Esto también un poco, digamos, yo que soy del conurbano, digamos, o sea que también de un barrio, y también el encuentro con la gran ciudad también significó, provocó ese tipo de, esa imagen, digamos, de seres, imágenes multitudinarias de seres yendo de aquí para allá, donde edificios que emergían dentro de la multitud, gente que se transformaba en edificios y edificios que se personalizaban, ¿no? O sea que es un poco trabajar en esa técnica. Esto es un dibujo de Rotring, ya trabajando con tinta, y trabajando también donde ya aparecen las imágenes más grotescas, más expresionistas, si se quiere, y a veces también un toque de humor, ¿no? La siguiente. Este es un dibujo de tinta, donde aparece un fondo plano, de color. También el dibujo de esas multitudes, ¿no? Que a veces como que me sacan el sueño, ¿no es cierto? Esas multitudes que se mezclan, que se fusionan, y que forman todo como una masa casi imperceptible para diferenciar sus personajes, ¿no? La siguiente. Este es un dibujo también trabajando también en fondos que tienen que ver con el cómic y con una imagen en acrílico para, digamos, un poco romper ese fondo que opera como un simple fondo, ¿no? Todos esos dibujos de atrás que se amalgaman en cuanto a formas y diseños, pero que presentan un fondo como pretexto para poner la figura del diseño, figura en acrílico. La siguiente. Bueno, esta es una litografía, acá siguiendo el camino del maestro Pelle, que lo supo hacer con muchísimo oficio y calidad, ¿no? Así que bueno, estoy en un taller de litografía en Centro de Edición hace varios años, donde encontré en la piedra un elemento realmente muy importante para dibujar, ¿no? Es un soporte que realmente me da la sensación de estar dibujando sobre papel, ¿no? O sea, como que de las técnicas del grabado he hecho algo de xilografía, he hecho chapa, ¿no? Pero donde encuentro en la litografía la posibilidad de dibujar como si estuviera haciendo en el papel, ¿no? O sea que este es un dibujo medianamente reciente, y permite la reproducción de la obra, ¿no? O sea, uno puede tener una tirada determinada y hacer una reproducción de las obras, ¿cierto? Así que bueno, es un dibujo común con algunas plantillas realizadas por radiografías y tinta litográfica, que operan en transparencia, por supuesto, ¿no? La siguiente. Bueno, es un dibujo, una incursión muy modesta en el color, digamos, yo soy de blanco y negro y la tinta, ¿no? Y bueno, hice este trabajo que se llama Entrevero, que fue la tapa de un catálogo que hice en el 2015 de la Galería de Milano, donde, bueno, un poco hice una especie de diseño de manera tal de que puedan entrar las letras correspondientes al catálogo. Donde hay, bueno, trabajo en acrílico, hay una base de tinta, es un trabajo de 1 metro por 70, y donde hay una base de tinta con un fondo hecho con café con agua diluido, y bueno, color acrílico, pero ya, como ven, hay espacios que permiten la incorporación de letras
para el diseño de una tapa de un catálogo. La siguiente. Bueno, esto es otro dibujo de la misma temática. Siempre aparecen aviones como elemento. Todos me dicen, ¿qué quisiste decir ahí? ¿Qué quisiste poner? Es simplemente un elemento compositivo que provoca una diagonal, una línea que puede aportar a la composición del trabajo. La siguiente. Bueno, generalmente todos estos trabajos de humor son trabajos mudos, porque son trabajos que suelo mandar a concursos en el exterior. Aunque parezca mentira, hay muchos países digamos, como Irán, por ejemplo, que tienen una calidad de humoristas gráficos impresionante. Polonia, países realmente que tienen una calidad de humor muy interesante, muy buena. Y son dibujos mudos para que, bueno, de pronto puedan ser interpretados por cualquier espectador de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Y bueno, siempre el tema de la medicina, que es un tema que me copa totalmente, ¿no es cierto? O sea, que la mayoría de los dibujos tienen que ver con la medicina. El siguiente. Son todos dibujos, obviamente, sin texto, ¿no? Para que puedan ser interpretados en público. Donde, bueno, el siguiente. Donde, bueno, Quino es el gran maestro del humor actual, del humor contemporáneo, ¿no? Acá aparece el color en Photoshop, ¿no es cierto? Ya, bueno, en este momento mi hijo me los está ilustrando, que está mucho más canchero que yo para esa técnica. La siguiente. Este dibujo participó en la Bienal de Humoralia, en Lleida, en España, que era un concurso sobre humor médico. El siguiente. Completamos ya todos las Bueno, slide con esto. bueno, eso es todo. Eso es todo por ahora, lo que les puedo mostrar brevemente del trabajo. Bueno, un lujo tenerlos a los tres. A mí me toca el placer de presentarlo a Ernesto Pesce. Ernesto nos abrió muy generosamente las puertas de su taller hace un tiempo para que lo entrevistáramos para el proyecto anterior. Y voy a contar muy brevemente algo sobre él para que él nos pueda contar un poco más, ¿no? Ernesto Pesce nació en Buenos Aires un 4 de abril, heredando seguramente el talento artístico de su bisabuelo paterno, que fue pintor, Carlos Pesce, y de su abuelo Eusebio Pesce, que también fue pintor, ambos italianos, nacidos en Alessandria. Ernesto en 1966 comienza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, y 5 años después recibe el primer premio de dibujo del Salón Nacional. Y en 1977 recibe el Gran Premio Salón Nacional también en dibujo. A estos premios se suman muchísimos tantos más, que no estaríamos un tiempo largo mencionándolo. Premios de grabado, dibujo, escultura, porque Pesce es un artista versátil. Él se manifiesta de diferentes formas, de diferentes modos. Es pintor, dibujante, grabador, muralista y escultor, y está hace un tiempo incursionando también en nuevas técnicas y tecnologías en el arte digital, haciendo una serie de dibujos eróticos maravillosos. Bueno, como les dije antes, hay muchísimo más para contar de Ernesto, pero bueno, nos gustaría que hable él. Bueno, a ver, que no me veo.
Entonces te voy guiando con los dibujos, como hice con Luis. Lo primero que estamos viendo, vos, supongo, Ernesto, que estás con un teléfono. Yo los veo, sí, sí. Perfecto. Entonces, dale adelante. Bueno, como decían recién, hay un detalle que me gustaría aclarar, que, bueno, gentilmente mi presentadora no dijo el año en que nací, pero yo soy más grande que los otros dos. Lo bueno que tiene esto es que no se nota, ¿no? ¿Qué es lo que tomas de esto? Son poquitos más, poquitos. Déjalo ahí, Ernesto, no digas nada, déjalo ahí. Bueno, yo acá hay una serie de dibujos que están acotados un poco a lo que decía el proyecto, ¿no? Que es de los años 60 a los 80 y pico. Y bueno, yo comencé dibujando y haciendo esculturas, haciendo relieves, haciendo una serie de relieves, que después creo que hay alguna foto. Esto pertenece a un libro, a un segundo libro que edité, donde al comienzo puse una serie de autorretratos que uno hace, digamos, como pequeños apuntes, ¿no? Donde, bueno, en este caso hay diversas técnicas. A mí me gusta probar diversas técnicas, diversos materiales y demás, ¿no? A ver, pasar a la... Bueno, acá hay un relieve de lo que hacía yo en ese momento. Esto tiene un volumen, son placas de aglomerado pintadas a lo que en ese momento se llamaba la piroxilina, que es la pintura con que pintan los autos. Y bueno, y con eso yo empecé también a participar. Creo que la última muestra que hice con esta forma de trabajo fue en el año 79 en la Galería Palatina. Y bueno, y después, bueno, yo voy cambiando. Realmente también trabajo por series y priorizo un poco la idea y busco la técnica con la que siento que me expreso de la mejor manera, ¿no? A ver, pasar. Bueno, este también es un dibujo de Aita del 72. Yo en realidad vengo de toda una familia con una tradición artística, pero en realidad cuando vienen acá, cuando mi abuelo llega acá, con su oficio de artista, consigue algunos trabajos, pero después tiene que poner una pequeña empresa de pintura. Y en mi casa sí, todos pintaban, eran todos artistas aficionados, y cuando a mí me tocó elegir la escuela secundaria a la que iba a ir, como la había pasado tan mal en la escuela primaria, fui bastante duro, no quería dar un examen de ingreso. Y donde no se daba un examen de ingreso era una escuela que había cerca de donde yo vivía, que era una escuela, lo que en ese momento se llamaba una escuela fábrica, lo que ahora es un ENET. Bueno, o sea que yo ingresé ahí y bueno, terminé mi carrera como técnico mecánico, trabajé de tornero matricero hasta los 20 años, y en un momento, a esa edad más o menos, decidí entrar a la escuela de Bellas Artes, a la Manuel Belgrano, donde estuve 3 años nada más. Y entonces comencé haciendo dibujos que mezclaban el dibujo técnico con una forma más expresiva, ¿no? Que también esa cosa técnica se ve un poco en los relieves, ¿no? Bueno, a ver, pasamos. Bueno, esta es toda una serie. Con este dibujo gané un premio de Marcelo Derrida, que era un premio importante que había en esa época para los menores de 35 años, y tiene que ver con toda una serie sobre la inmigración, ¿no? Yo en un momento, queriéndole hacer un homenaje a mi abuelo y a todos los familiares cercanos que no habían desarrollado de pronto
su actividad artística, por venir a instalarse, ¿no? Me sentí como en deuda, me sentí como que yo estaba pudiendo dedicarme al arte porque ellos habían hecho de alguna manera algún sacrificio y, para instalarse acá. Entonces inicié una serie que se llamó Los Inmigrantes, la hice también en mediados de los 70 hasta casi 3 o 4 años que estuve haciendo esa serie, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, esto también es uno de los trabajos también del 70 y pico, 72. Bueno, ahí yo también uso, en ese momento me proponía no usar la línea gestualmente, ¿no? Usaba los elementos del dibujo técnico, ¿no? Y intentaba hacer representaciones de movimiento. Eso es una jura militar, ¿no? Donde bueno, los personajes se convierten algunos en animales y demás, ¿no? A ver, pasa. Bueno, este es mi abuelo y es un poco ese homenaje que yo decía, ¿no? Yo los veía los fines de semana, de repente estaban trabajando. Nosotros era una casa de inmigrantes, vivían mis abuelos, más mi padre y sus 2 hermanos, un hermano y una hermana, y había 3 casas, ahí convivíamos, y de repente los veía pintando en el patio, y generalmente mi abuelo, se ve que por la nostalgia, copiaba tarjetas postales que le mandaban los paisanos del Piamonte, ¿no? Bueno, de esto hay una serie, a ver, no tengo muy registrado qué es lo que hay. Pasá a la otra. Bueno, también como eran fotógrafos aficionados, yo tengo un montón de fotos y eso me sirvió a mí para hacer toda esa serie. Fotos que son como las que ahora uno saca habitualmente con un celular. En esa época las familias iban una vez al fotógrafo, iban a un estudio de fotografía todos vestiditos y se sacaba una única foto. Y esta gente, como era aficionada a la fotografía, tenía montones de fotos que yo utilicé para mis dibujos, ¿no? Aquí se ve una a la izquierda, donde están en un picnic en el bosque de Palermo, con semejante damajuana ahí, ¿no? Y abajo ponían para identificar los nombres de cada personaje, ¿no? Bueno, pasa otra. Bueno, esta sigue también, se llama Las Tías, creo, ¿no? Y también, después empecé a usar en la parte como de atrás, como de fondo, una especie de telón, que aquí no, bueno, justo en este dibujo no queda muy explícito, pero lo que pasaba en las fotografías que se sacaban era que, por ejemplo, en el patio de la casa, con la gallina, ¿no? Todo, se sacaban fotos, estaban en camiseta, con la botella de Chianti en la mano y demás, y atrás tenía que haber un telón, entonces con un hilo, con una soga, colgaban una frazada. Ahora, no se les ocurría enfocar, ¿no? Salía todo, salía la frazada colgada, todo era muy, muy lindas las fotos, y yo empecé a usar ese agregado atrás como un fondo tipo estudio antiguo fotográfico, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, este es mi papá en el patio, ¿no? Las fotos que, como decía antes, las obras que estamos viendo cubren ese periodo un poco pautado por el, ¿no? Por el Zoom, ¿no? Que llegan hasta el 80 y pico. Bueno, este es un retrato de mi padre, ¿no? En el patio de casa. A ver. Bueno, esto ya forma parte de una serie que empecé con mi hija Malena cuando tenía 4 años de edad, que es una serie de obra compartida. Ella dibujaba en una parte del papel y yo generalmente le hacía un retrato haciendo esa obra. Con eso hicimos, o sea, como 40 dibujos, que me acuerdo que hicimos una muestra en la Galería Vermeer, con Malena haciendo su muestra de 4 años, ¿no?
En este momento Malena hace terapias alternativas y hace otro tipo de actividad, o sea que no quedó marcada por esa cuestión de la edad. Sí, tengo mi otro hijo Julián, que sí, es artista, y Lautaro, que es músico. Pero bueno, esta idea yo la llevé ahora, hace unos años, que hago toda una serie que se llama Obra Compartida, donde, bueno, acá mis dos compañeros participan, y que, bueno, tiene el origen en esta obra, ¿no? Que empecé a invitar artistas, trabajamos en un papel de 1 m por 70, dividido al medio. En la parte de abajo cada artista invitado hace su obra, y en la parte de arriba yo le hago un retrato, que juega con la obra, ¿sí? Y bueno, les cuento que estoy por presentar el libro, estoy buscando el lugar. Cada artista participante, son 170, va a tener su libro, así que voy a tener el honor de darle un libro acá a los dos compañeros por su gratitud en compartir. Que toda esa idea del compartir, también haciendo un poco de historia, yo la asocio con esa casa en la que me crié de chico, donde vivían 3 familias, donde había que saber compartir, que saber tolerar. Y bueno, yo de eso me fui dando cuenta de grande, y creo que un poco el origen de este juego de compartir obra viene un poco de ese lugar, ¿no? Bueno, no sé si hay más. Bueno, esta es una serie, esto sí es más actual, es toda una serie erótica que hago desde hace rato también. Yo trabajo mucho con series y las voy haciendo durante años. Como decía Luis también, ¿no? Que acostumbra a trabajar por series. Hay temas que uno los toma, los deja un poco, bueno, y se van recreando en el mismo momento la serie. Lo que tiene de bueno es que va generando como ideas mientras uno lo va haciendo, y es como interminable, ¿no? Es como que uno puede seguir. Bueno, y el trabajo erótico, así, toda esta serie erótica, algunas tienen referencia a textos. Por ejemplo, esta pertenece a algunos textos que salen del libro de Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes, que es un bellísimo libro. Y bueno, y esta serie ahora también, como decíamos al principio, está hecha, la estoy haciendo digitalmente, la trabajo con el iPad, que me produce mucho placer hacerlo. Y bueno, la continúo también con el iPad. A ver, pasamos. Esta es la última imagen. Es la última. Bueno, bueno, listo. Entonces, quedo a disposición. Bueno, qué genial, la verdad. Muchísimas gracias a los tres por compartirnos esta maravillosa experiencia. Bueno, creo que hay, no sé si hay preguntas, estuvo tomando nota Graciela, tenían que plantear las preguntas por el chat, así pueden de alguna manera reflexionar los tres, ¿no? Tanto Ernesto como Luis como Jorge. Bueno, buenas tardes a todos, y quería, bueno, nuevamente agradecerle a los tres. Sí, hay algunas preguntas y quería leérselas. ¿Me escuchan bien todos? Yo sí. Sí. Perfecto. Yo sí. Bueno, para el panel en general, una de las preguntas dice: ¿qué lugar ocupa la técnica y las herramientas en la producción de cada uno? Se las tiro así, luego cuando quieran les planteo las otras. Bueno, en mi caso, en mi caso, bueno, yo las técnicas son eso, son técnicas, ¿no? Son lenguajes con los que uno se expresa. Me parece que si uno decide utilizar alguna de ellas, lo más interesante es conocerlas para poder aprovecharlas mejor en lo que uno quiere contar, decir y demás.
no creo que haya técnicas con las cuales un artista debe aprender, y si no, no es un artista, ¿no? Las formas de expresarse son múltiples, y bueno, lo que creo sí que cada uno debe elegir el lenguaje, debe conocer el lenguaje con el cual se quiere expresar. Claro, en mi caso, un poco coincido con un método. Yo creo que el dibujo lo que tiene es la posibilidad de experimentar una cantidad de técnicas, ¿no? No sé si pasa eso con la pintura, en realidad es muy poco lo que hice en pintura yo, pero con dibujo, sí, he trabajado desde formas de impresión como la litografía, el aguafuerte, la xilografía, y después he trabajado también con volúmenes, digamos, con volúmenes dentro de una imagen dibujada, ¿no? Haciendo un mix entre el dibujo y el volumen. Y después también la curiosidad, ¿no? La curiosidad de ver cómo funciona una acuarela o cómo funciona una carbonilla, o a veces inventar una cosa, porque de alguna manera existen muchísimas técnicas, uno las puede aprender, pero al incorporarlas les da la marca personal, la marca, digamos, que es ineludible, que te pertenece, en la medida que has trabajado con ella, que la has experimentado, ¿no? Eso es lo que puedo referirme a la técnica, digamos, ¿no? Como un instrumento, cómo nos relacionamos con un instrumento. E insisto, el dibujo tiene esa posibilidad, ¿no? de una variedad infinita de instrumentos. Están ahí, al toque, ¿no? Bueno, yo pienso que es importante eso, ¿no? Es experimentar y no quedarse en un lugar. Bueno, con respecto a la técnica, sí, el dibujo, a veces, bueno, los materiales son a veces muy, digamos, muy acotados, ¿no? O sea, con un plumín, una rótin, un lápiz, una sanguina, uno puede trabajar y expresar la idea. La técnica es un medio para desarrollar la idea que uno tiene, ¿no? Yo tuve un proyecto en su momento tenía la idea de hacer, de tomar los juguetes de la infancia, realizarlos en volumen. Y no sabía, porque yo venía del dibujo, me había formado en estímulo, con la carbonilla, con el lápiz, con la tinta, con el grafito. Y entonces, bueno, accedí a un taller del Teatro Colón que me permitió tomar contacto con materiales que en mi vida hay lugares o hay docentes que a uno como que sí, te abren la cabeza, ¿no? Y yo en el Colón tomé contacto con materiales que en mi vida había usado, como el yeso, como la cartapesta, como el telgopor. Logré realizar esos objetos en una proporción muy grande, digamos, de hacer un valero de 1 metro de diámetro, dando el efecto madera, tallando telgopor, con una capa de enduido y una pintura, y las tachuelas haciéndole una pátina dorada, como que fueran tachuelas doradas. O sea que las técnicas también son cosas que uno toma de los maestros, ¿no es cierto? Yo cuando quise hacer litografía, que había visto mucho las obras de Ernesto, por ejemplo, y quise meterme en eso, bueno, fui a un taller donde me enseñaron los pasos, hice chapa con Zulema Petruchansky, también los pasos del ácido, los pasos de todo. O sea, digamos, uno debe también tomar de los maestros, y después, bueno, uno también puede transmitir las técnicas, ¿no? O sea, las técnicas de observación de una figura, las técnicas de los materiales, ¿no? Pero yo creo que es fundamental el manejo, y yo siempre le digo a los chicos jóvenes, ¿no? Le digo, hace talleres de todo, de lo que sea, de cualquier disciplina, hace eso, que te van a enriquecer en tu trabajo. Gracias. Y ahí ahora tengo en realidad tengo una pregunta que está vinculada con otra,
Entonces, te las tiro a ver cómo las leemos juntas. Alguien preguntó si consideran que el dibujo alimentó su vida o su vida alimentó al dibujo. Y por otro lado, alguien está preguntando cómo estas profesiones que ustedes tenían en sus vidas personales influye en en la vida como artista. Yo no quiero ser siempre que hable. Bueno, Luis, dale, Luis, o sigo yo. No. Voy a tener la guitarra afinada, Benji. Yo estaba probando, ¿viste? El La no me funciona. Que te voy a poder aportar. Bueno, obviamente, siempre lo que uno, en lo que respecta en mi caso personal, la historieta, obviamente, yo admiro a guionistas como Carlos Trillo, por ejemplo, o ni hablar de Westergel, que pudieron reflejar, o Robin Hood, que hace muy poquito se fue, que pudieron tomar con una imaginación frondosa historias que yo particularmente siempre reflejé lo que vivía a diario, ¿no es cierto? En la profesión, si bien es la medicina o el contacto con los chicos, o el tema de las parejas que se separan, siempre tomando temas muy cercanos en lo personal, ¿no? Y bueno, en los dibujos también, o sea, tomando el ambiente en que uno vive, digamos, en épocas duras para la Argentina, que uno trabajaba imágenes duras, de cuerpos lacerados. Después los tiempos cambiaron y uno tomaba contacto con otras realidades, pero siempre somos un poco reflejo de lo que vivimos a diario en nuestro trabajo, ¿no? Ahora quizás, en mi caso personal, una cosa un poco más lúdica, trabajando con el cómic, pero yo creo que siempre la obra que uno hace tiene que ver con el contexto social y también con lo cotidiano, ¿no? Con lo que uno vive a diario. Bueno, un poco esa es la idea. Dale, Luis, seguí. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo digo bueno, Luis, dale, Luis. No, por favor. Dale, Luis. Por favor. Después te dejamos, Ernesto. Bueno, mirá, yo dibujo desde que soy pibe, y para mí es prácticamente una especie de juego, ¿no? Es una cosa muy lúdica, porque dibujaba, ya digo, desde que era muy, muy chiquito. Es más, 2 años trabajé en un banco, y siempre mis hijos dicen que fueron los 2 únicos años de mi vida en los que trabajé. O sea, porque realmente para mí es una felicidad el dibujar, más allá de los temas que se me meten y a veces que son cosas muy oscuras, bueno, pero yo siento que ha sido parte de mi crecimiento como persona, de mi crecimiento, digamos, es parte de mí, no sé, es como decir, no me imagino sin dibujar, no lo, digamos, es algo muy, muy metido ya en mí, ¿no? Veo, leo, escucho, y todo va a ese lugar, digamos, que me estimula para ponerle una serie, que me estimula para una idea, que me estimula, digamos, todo está girando alrededor del dibujar. Así que ya, yo soy un agradecido de eso, de haber encontrado esa pequeña felicidad y haberla de alguna manera cultivado, ¿no? No sé, ahora Ernesto, por favor. Voy a coincidir con vos, mirá qué suerte. No, lo que digo es que para mí, yo tengo los dibujos de mis 4 años encuadernados por mi papá. Creo que sí. Y para mí el arte ha sido desde el inicio un placer, puro placer. Después viene todo lo otro, pero si ya con el placer estaría cumplido. Por supuesto que después uno quiere que digan que es el mejor artista del mundo mundial, pero el placer es fundamental. Y con lo del trabajo anterior, o que alguien preguntaba, o está en la pregunta,
yo cuando conté que hacía todo que hice toda esa escuela técnica y trabajé además como tornero y demás, y aprendí el dibujo técnico, yo desde esa época, que algo se vio en esos primeros dibujos, y todavía sigo haciéndolo, yo combino el dibujo técnico, ese dibujo más pensado, con algo totalmente gestual y totalmente aleatorio, porque creo que somos así, ¿no? Algunos con una medida mayor, otra menor, los seres humanos estamos conformados de esas dos partes, ¿no? De la cosa expresiva y de la cosa razonada. Y bueno, y yo mezclo todo, de repente tiro una mancha, o hago un recorrido con una soga embebida en tinta, y después me pongo como un neurótico al lado a hacer toda una geometría con tiralíneas, elementos que usaba en el dibujo técnico y demás, ¿no? Basta. Voy a agregar algo, ya que están hablando de los dibujos de la infancia. Lo que nunca pude resolver fueron los firuletes de la casa de Tucumán. Eso me costó muchísimo. No te compraban el billete, loco. Después apareció el Simulcop. Bueno, Claro. perdón, pero ahora, Luis, en alguna instancia dijiste que quien dibuja siempre está contando algo. Y hay una pregunta que dice, ¿qué creen que estás contando en la actualidad, en el trabajo de la actualidad, y qué querés contar? Yo creo que los tres han referido un poco a esto. Y alguien más está preguntando sobre la actualidad, o sea, el trabajo actual y qué es lo que están contando. Yo creo que un poquito se habló de cada uno de estos temas, pero creo que tal vez pueda tener que ver con la pandemia o lo que pasó. Creo que Luis hablaste un poco de la pandemia y Ernesto también. No sé quién quiere comentar. Sí. Bueno, dale, Dale, Luis. Ernesto, No, por favor. a vos te afectó más la pandemia. Cuando empezamos. No, yo, en realidad, estoy ahora viviendo en Mendoza, en un lugar en Vistalba, vos lo conocés, Ernesto, Claro. es donde se produce el vino Malbec, por ejemplo. Claro. Y es una zona rural, digamos, estoy bastante aislado. De repente empecé a dibujar paisajes, cosas que muy rara vez había hecho. Yo pensé que era, digamos, era para descansar un poco del tema de la figura humana. Y empecé, pero eran paisajes mentales, digamos, cosas que recordaba, que me habían gustado, y hacía una especie de mezcla, desde un árbol que me gustaba a un elemento que encontraba y lo traía al estudio y lo dibujaba ahí. Pero pensé que era una cosa que salía, digamos, porque ya impuesta por una especie de propuesta mía particular. Y hace muy poco, después de 2 años, estuve en Buenos Aires e inmediatamente me di cuenta de la potencia de lo que hay, digamos, en las calles, ¿no? Y era lo que registraba de alguna manera toda la gente que pasa, que sube, que grita, que, digamos, toda la presencia humana está de alguna manera brindando un argumento para, digamos, que los dibujos salían un poco de ahí, de esos lugares, ¿no? Y que lo que hoy, de alguna manera, estoy haciendo acá tiene que ver también con ese entorno. O sea, yo siento que sí, que somos una especie de instrumento que refleja una circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que aprendí en estos últimos años, ¿no? Donde, bueno, la circunstancia natural esta de aislarnos, digo así, un poco compulsivamente, porque también el trabajo que he practicado siempre ha sido un poco aislado, digamos, ha transcurrido en un ámbito cerrado, donde, qué sé yo, salvo la muestra o salvo la publicación, yo no tenía un contacto directo, digamos, con aquel que lo recibía, ¿no? Es muy diferente del tipo que hace música, del que hace teatro, qué sé yo. Así que bueno, eso es lo que he sentido. Ernesto, ¿qué decías? Sí, no, yo
a mí, bueno, más allá del drama de esto, de la pandemia y demás, yo tengo el estudio en mi casa y trabajo, y como decía antes, es lo que me produce muchísimo placer, y lo que hice fue continuar con más tiempo lo que más me gusta. Yo dejé de dar clases cuando comenzó la pandemia, daba clases en la Asociación del Museo de Bellas Artes y demás, y siempre pensé, yo di clase, qué sé yo, de que empecé, tengo más de 50 años de dar clase, y siempre creí que me iba a costar mucho dejar, ¿no?, de dar clases por este diálogo que uno tiene con el alumno, ir y venir y demás. Pero la verdad que esto me sirvió para darme cuenta de que, como tenía más tiempo para hacer lo mío, en definitiva, me salió, digamos, resultando buena esta nueva, este fenómeno que me mantuvo encerrado. No me complicó. Y yo generalmente no soy de trabajar mucho con la actualidad, digamos. Como decía antes, trabajo por series y no, digamos, no incorporo cuestiones o temáticas actuales a mi trabajo. Sí. Con respecto Bueno. a la pandemia, nosotros formamos, apenas comenzó la pandemia, bueno, lo primero que, como decía Ernesto, es suspender el taller, ¿no? Dejarlo de dar clases. Y se formó así accidentalmente, en forma medio casual, una idea de hacer muestras virtuales, ¿no? O sea, un grupo de artistas, muchos de acá de la zona, nos empezamos a juntar y empezamos a hacer una inauguración mensual y tirábamos un tema, ¿no? Entonces cada uno, tenemos gente que van desde tipos de casi 80 años hasta un chico de 16 años que es parte del grupo. Y bueno, empezamos a trabajar temas, entonces por mes hacíamos 2 trabajos cada uno, donde teníamos pesadillas pandémicas, besos pandémicos, parejas pandémicas, todo lo que tenía que ver con la pandemia. Y una vez al mes hacíamos una inauguración virtual, y de esa manera pudimos, bueno, de alguna manera canalizar el trabajo que no podíamos mostrar, porque uno de los el hecho de no poder mostrar, de no poder juntarnos en las muestras, de no poder encontrarnos, de no saber qué iba a pasar, la incertidumbre de no saber hasta cuándo y cómo, la fantasía de que nunca más iba a haber una inauguración, de nunca más íbamos a poder encontrarnos y ver la muestra de un amigo. Entonces nos ancló, nos ató de alguna manera la idea de formar ese grupo, que seguimos trabajando, que se llama Galería 2020. Y fue una manera de, bueno, por suerte ahora de alguna manera estamos volviendo, nos estamos encontrando. Noviembre ha sido un mes explosivo porque todo el mundo está exponiendo, pero bueno, fue una manera de alguna manera de canalizar toda esa angustia, la incertidumbre que nos producía la enfermedad, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Bueno, y tengo muchas más, pero quería hacer una cortita que es más o menos como que en una instancia en que entran en frustración y que no salen las cosas, ¿cuál es la mecánica? ¿La dejan o siguen o la arrojan y tal? Y otra dice algo así como que, bueno, que cuando está y funciona y termina, dicen, soy el amo del mundo, una cosa así, a ver cómo es la cosa. Brevísima, y después les hago una más y ya. Mirá, bueno, siempre vos primero, loco, déjame hablar. Dale vos. Dale, Ernesto, por favor. A mí me cuesta mucho dejar un trabajo. Si veo que no funciona y no está saliendo lo que quiero, difícilmente lo abandone. Puede estar un día o 2 días sin retomarlo, pero no tiro nada. Me pasa eso. Busco hasta el final cómo salvarlo, ¿no? Y si me sale realmente lo que quiero, bueno, como decía antes, ¿no? Me produce un gran placer.
pero también hay un gran placer, como yo creo que le pasa a los compañeros, en lo que es el proceso del trabajo, ¿no? Que a veces la persona que observa el trabajo, bueno, no tiene posibilidades de ver ese ir y venir, de ese juego, ¿no? De ese diálogo que establece uno con la obra, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Que es que nada es tan preciso. A veces hay trabajos míos que parece que están hechos calculados de semanas, donde voy a poner tal línea, tal otra, y la verdad que no es así, ¿no? El trabajo va también proponiendo cosas, y uno dice, bueno, pongo esta forma acá, y cuando la puse acá digo, esto no va, y va otra allá. O sea que es todo un juego muy placentero, ¿no? Luis. Coincido plenamente, Ernesto. Coincido con esto que se sucede. Yo llevo varios trabajos a la vez. Entonces, les doy el tiempo, digamos, que vayan madurando solos, ¿no? Digamos, y generalmente, de los trabajos que dije, bueno, no sé por dónde, llega un punto, o que no me ha gustado, que qué sé yo, que no va bien encarrilado, pero llega un punto en que me juego el todo por el todo, y a veces, generalmente, es el mejor laburo, porque uno ahí se metió con todo, qué sé yo, hay otra energía. Cuando el trabajo, digamos, estaba como perdido, lo rescato, pero siempre es muy importante el tiempo, pienso yo, que en mi caso. O sea, para mí está en eso, ¿no? En llevar 3, 4 trabajos juntos casi, y de alguna manera se van armando, como bien dice Ernesto, ¿no? Se van armando porque una cosa propone otra, y así se va completando una totalidad, ¿no? ¿Puedo agregar algo chiquito? Sí, con lo que decía, por ejemplo, la técnica de la acuarela, ¿no? Que sí. Uno tiene que trabajar con toda libertad, mete aguadas, y ahí sí que es donde de pronto mancha hace lo que quiere, y si uno quiere corregirla, quiere domarla, ahí es donde sale todo mal. Pero a veces me ha pasado que me insisto, y saturo todo, y entonces agarro la acuarela, la meto abajo de la canilla del agua, el agua se lleva el exceso, y la que termina la acuarela es el agua de la canilla, que la dejó maravillosa, ¿no? Qué sabia que es el agua. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, de que a mí me cuesta también abandonar algo, ¿no? Insisto, la peleo. Y me acuerdo, Negro Fontana Rosa, en una mesa de la Feria del Libro, decía que a veces no todo lo que hace uno está, pero el oficio hace que, bueno, el chiste sale. De alguna manera tenés el jefe de redacción que te dice, bueno, entregá, y el chiste sale, o sea, el oficio hace que salga. Y yo cuando estoy haciendo un laburo que me gusta, me pasa lo mismo que un libro. Cuando un libro me copa, no lo quiero abandonar, no quiero abandonar esos personajes, ese clima. Y cuando un laburo me gusta que lo estoy haciendo, también me cuesta dejarlo. Digo, ¿después qué hago? ¿Para dónde voy? Entonces lo demoro, lo alargo, lo estiro. Hasta que, bueno, dicen que lo más difícil que hay es dejar un laburo, ¿no? Es decir, bueno, ya está listo, acá terminó. Pero un poco me pasa eso, ¿no? Que yo la peleo para ver si sale algo digno, decente, ¿no? Y a veces está bien, a veces más o menos. Pero lo que sí sé es que cuando el disfrute de hacerlo es algo, quizás sea lo mejor que el resultado final, ¿no? Pero es no abandonarlo. Yo el libro, me falta una página y lo guardo hasta el día siguiente y leo 3 renglones y lo vuelvo a seguir hasta para no dejarlo. Un poco me pasa eso con el trabajo. Bueno, entonces, para cerrar en la última, que un poco está unificada en esto que dijeron los tres, tiene que ver con un consejito, y Ernesto nos tiró uno recién, en relación a las técnicas y a los que nos gusta dibujar y que nos interesa dibujar, si nos tienen un consejito, no solamente en cuanto a técnicas, porque también salió por ahí algo del tema laboral, o sea, bueno, ustedes trabajaron con libros, con humor en revistas, y con esto que está surgiendo ahora con Ernesto y esto del trabajo. Bueno, consejitos para los dibujantes que nos gusta trabajar.
en cuanto a técnica y en cuanto a trabajo. Ernesto, un consejito de oro. Un consejito de oro de esos que me dabas cuando estábamos en Alemania. No sabés que me quedó algo, porque dijiste que vos ibas a hablar en judío con el Señor. Y yo en mi vida supe que sabías hablar en judío vos. No, yo no. Era nuestra Marchán. Era nuestra Marchán. ¿No te acordás? Ahora sí, ahora sí. No, yo no, por favor. Pero en serio, un día hacemos un Zoom contando nuestra vida en Berlín y en Francia. ¿Eh? Después de las 10 de la noche, ¿no? Después, No, yo con el asunto de los consejos, me parece que somos tan singulares cada uno, los seres humanos, que es muy difícil dar un consejo. Yo a veces lo único que digo es que uno tiene que buscar un lugar donde poner la pasión, sea donde sea. Y si alguien decide hacerlo, pongámonos en el dibujo, bueno, para mí a dibujar aprende el que quiere, en realidad. Es un lenguaje, se aprende a dibujar. Como se aprende a escribir, como se aprende a hablar. Después, bueno, de acuerdo a la energía que ponga uno, a la pasión que ponga uno en seguir con esto, y si lo encuentra ahí, bueno, ahí está la felicidad. Yo pienso en eso, pasión, buscar pasión en lo que uno hace. Y sí, buscar pasión y ponerle horas, porque no hay atajos. Eso hay que también tenerlo claro, ¿no? De que no hay atajos y que las cosas salen por carambola. No, el azar es importante, pero el azar y el trabajo, digamos, el estar ahí metido, y el trabajo a veces no significa, como recién decía, que estás con un papel y el lápiz. A veces estás mirando algo, mirando la situación e incorporándola a tu hacer, digamos, sin saberlo casi, pero estás mirando con otra mirada, ¿no? A mí me parece que en la medida que uno se va metiendo en esto que se llama dibujo o la plástica o qué sé yo, uno se va empapando de eso y se va transformando con esto, ¿no? Yo siento eso, que antes lo sentía casi hasta como una obligación, decía, hoy no dibujé, pero hoy siento que dibujo todos los días, a pesar a veces de que no tengo un papel y un lápiz, estoy dibujando, porque ya te digo, estoy viendo algo y de alguna manera lo estoy incorporando a mi necesidad de hacerlo, ¿no? Ese puede ser un consejo, no sé. No sé, ¿qué te parece, Ernesto? ¿Lo aprobás? Muy bien, muy sabio, muy sabio. Sí. Y Jorge, ¿qué nos decís? Yo me acuerdo de las revistas, en las revistas de la editorial Columba había avisos donde se veía un dibujante arriba de un tablero con una pipa y unas bellas señoritas alrededor. Después se veía al dibujante andando en una lancha. Y yo dije, quiero ser como ese hombre, quiero triunfar así. Entonces mandé el cupón y me llegó la inscripción para el curso por correspondencia. Creo que Luis había hablado del curso. Sí. Se ve que andaba bien el correo, Luisito, porque el curso que hiciste por correspondencia. No, yo un poco coincido lo que dicen los compañeros, de que pasión y trabajo. O sea, yo enseño un modelo vivo y hace años trabajo con la figura humana y más de uno me dice, pero eso ya fue el modelo vivo, ¿qué es eso? Bueno, no sé, yo creo que lo importante es tener elementos, más allá de la pasión y como decía Machio, el artista plástico debe hacer su obra de la misma manera que disfruta jugando un picado o estando con los amigos tomando un vino. Creo que el disfrute en hacerlo es lo importante, ¿no? Y yo creo que, digamos, repito que lo que dije anteriormente, que digamos la idea de que aprender todo lo que se pueda, para que todas esas armas que uno tiene optimicen el laburo, la creación, ¿no? O sea que trabajar en formarse. En estos tiempos donde el oficio a veces está subestimado, está de alguna manera ninguneado, creo que el placer de hacer el oficio, la transmisión de las ideas, la transmisión de las cosas, creo que es por ahí ponerle un consejo como que puede llegar a servir. Muy bien.
Bueno, justo quedé muteada. Volvieron a hacer una pregunta que por ahí es interesante para Ernesto, pero si es breve, que dice cómo encontrás la relación entre la contingencia de lo digital y lo impredecible de la acuarela, lo que acabas de contar del agua y eso. Y porque depende del programa digital que uses, es tan impredecible como la acuarela. Es cuestión, como dije antes, de que si uno quiere trabajar en una disciplina determinada y demás, la consigue, la estudie, la vea, la ensaye. Las herramientas que tiene alguno de los programas digitales para dibujar, bueno, podés manchar, podés jugar, tenés montones de herramientas. Y hay algo muy importante, tiene un botoncito que cuando el trabajo no te sale bien, lo apretás y desaparece. O sea, no generás polución ni dañás el planeta gastando hojas. Ni gastás goma. Nada. Nada. Bueno, y yo quería agradecerle a los tres que con estas respuestas, hay otras, pero no tenemos tanto tiempo, y quería destacar algunas poquitas palabras que, bueno, la hizo visible Ernesto en varias ocasiones, que es esto de compartir, y esto que el compartir de ustedes con todos nosotros, con todos esos participantes que siguen estando todavía, nos muestran la pasión que tienen los tres y la generosidad en acercarnos sus obras y sus vidas en todo esto. Así que les agradezco un montón. Le paso la palabra a Carlos y gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que acaba de decir todo Graciela, realmente muy generosos por compartir sus vivencias, sus historias, sus pasiones, ¿no? Con todos nosotros. A nosotros la verdad que nos aporta muchísimo, no solamente a nuestro proyecto, sino a nuestras vidas, ¿sí? O sea, compartir estos espacios mayormente. Cuando hacemos alguna charla la hacemos presencial, es la primera charla que hacemos así virtual, y nos parece que, bueno, creo que a pesar de la virtualidad fue muy fructífero, ¿no? Para todos. Realmente les agradecemos mucho, tanto a las personas que nos acompañaron, que participaron, y fundamentalmente a los maestros, ¿no? Al maestro Jorge Mejide, al maestro Ernesto Pese y al maestro Luis Scafati. La verdad que superó nuestras expectativas, o sea, por largo, por mucho, superó nuestras expectativas este encuentro, y agradecerles. Los vamos o sea, les avisábamos, bueno, que este material va a estar en YouTube, les vamos a compartir después la grabación, ¿sí? Y bueno, esperemos en algún otro momento por ahí tener algún encuentro presencial, ¿no? Realmente muchas gracias a todos, y estaremos seguramente en contacto. Sí, gracias por todo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ernesto. Luis, no tomes mucho vino porque tenés tanto ahí cerca. Saludos. A Ladislao Magiar, un amigo y un colega. Claro, saludos a Ladislao. No, si no, la próxima vamos para allá, Luis. Hola, ¿qué tal? Sí, yo pensé que el Malbec tan cerca es medio peligroso, ¿no? Por eso le suelta tanto la línea, ¿viste? Sí. Mancha, porque no logra coordinar. No se viene más de allá, Luisito. Se queda allá, Luisito, me parece. Me tengo que... Voy. Chao. Buen fin de semana. Chao. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.